Hola, ¿cómo están? Tengan todos y todas muy buenas jornadas. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Se acerca un momento, no digo decisivo, pero sí muy importante para el gobierno de Milei, como lo que representa la reunión en Córdoba por el Pacto de Mayo y previo a esa reunión, los requisitos legislativos que el jefe de Estado casi que le exigió al Parlamento, como es la sanción de la ley de bases y el DNU. Situaciones que, bueno, parecen no ser demasiado plácidas en el recorrido hacia el objetivo, como tampoco es plácida la economía, que si bien representa acaso la bandera máxima de la libertad avanza en su gestión, tiene algunos escollos que todavía, y creo yo por largo tiempo, hace pensar que la situación va a seguir siendo complicada o un poco peor que eso. De todo esto vamos a estar hablando en un ratito en el programa. Les proponemos, como es habitual, compartir con nosotros nuestros anunciantes y comenzamos. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Walter está de un merecido viaje laboral, así que les deseamos éxitos desde acá, aunque por la diferencia horaria no sé si nos va a estar viendo. Tenemos el honor de recibir, como cada vez que viene a este programa, a Aldo Abraham. Aldo, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto. Lo mismo, siempre, cada vez que nos juntamos, yo rememoro estas charlas que a veces incluso son más jugosas todavía fuera de cámara que delante, en donde compartimos nuestras diferencias en el objetivo común de lograr que esta Argentina crezca, ¿no es cierto? Que obviamente. El desafío también que hay que por la delante, gente ¿no? pueda progresar de una buena vez y que eso se dé generación tras generación, ¿no? En eso coincidimos. Como siempre hago, Aldo, estamos en un momento, seguimos en un momento en donde hay de todo menos la placidez, ¿no es cierto? Entonces, como marco general, ¿cómo estás viendo a la Argentina hoy? Mira, con algunas cosas que van bien y otras que son una incógnita y que, si bien alguna gente no le da una valoración de alto riesgo, por ponerlo así a algunos de mis colegas, yo creo que son de alto riesgo. Luces amarillas, rojas, naranjas, sí, o varias. Pero no, luces amarillas, rojas que están. Para algunos son detalles que, bueno, se superarán en el tiempo. En el caso concreto de lo que es obvio que está pasando y que es una buena noticia, hace 6 meses hablábamos de una I, pero hoy te llaman para preguntarte cuánto más va a bajar la inflación. Una cosa notable, cuál va a ser la inflación de mayo. De hecho, a nosotros los números nos dan a la segunda semana de mayo relevada. Ya nos había dado el mismo resultado más o menos en la primera,
que seguimos apuntándole alrededor de un 4,5%, lo cual es un número bajo. O sea, y hasta uno, siendo conservador, podría decir, bueno, ponerle un 5 adelante en todo caso, y no le va a dar. Sigue siendo un número descenso, bajo. sigue siendo un descenso Claro. marcado. Es cierto, por otro lado, que si se hubiera dado el aumento de las tarifas, si después querés podemos ver por qué pasa esto, si se hubiera dado el aumento de las tarifas sería un 6, pero sigue siendo un número bajo. Recontra. ¿No? Entonces, claramente eso es una buena noticia. Yo creo que eso tiene de fondo un sacrificio que estamos haciendo en la Argentina, que es justamente haber ajustado el gasto público de tal forma de que esto que venía pasando anteriormente, que era destruir el valor de nuestra moneda, emitiendo un montón para financiar exceso de gasto, ya no pase más, ¿sí? Entonces el gobierno decidió, no emito más para financiar al Tesoro, y eso claramente, sobre todo para lo que es el sector público y los que pagan impuestos, tuvo un costo alto. Ahora, nos falta resolver otro problema que es muy grave, que es el de la recesión, ¿no? Es el otro gran factor empobrecedor. Nosotros no es que venimos empobreciéndonos ya desde hace décadas, si uno mira la tendencia, ¿no? Uno de los motores del empobrecimiento argentino, sin lugar a dudas, la inflación, que nos empobrece a todos, pero empobrece a los que menos tienen, sobre todo. Y el otro es el hecho de la decadencia económica en términos de nivel de actividad, en términos de una recesión. Y ahí yo creo que la clave es entender cómo entramos en esta recesión en la que estamos, ¿no? Y entramos en la recesión en la que estamos porque cuando vos a la gente, como le decíamos hace 6, 7, 8 meses, 9 meses, le decís, mira, vamos a una crisis, encima por ahí una hiperinflación, más a los argentinos que tenemos una experiencia lamentable con eso, en crisis, ¿sí? ¿Qué hacemos? Inmediatamente nos ponemos a ahorrar a lo más que podemos. Se retrae claro. todo, claro. O sea, hasta esperar que pare. Sí, ¿no? Y te ahorrás todo porque vos decís, quiero tener, obviamente no va a ahorrar en pesos, lo ahorrás en divisas porque vos querés tener un respaldo, por si viene esa crisis, de esa forma, con eso morigerar el impacto que va a tener sobre tu bienestar económico. ¿Qué es lo que está pasando, no? Mucha gente que hizo ese trabajo ahora está desprendiéndose de esos dólares para cubrir lo que le falta. Sí. Y fíjate vos que la única forma en la que a nosotros nos van a convencer a aquellos que aún podemos ahorrar, digamos, ¿no? Que dejemos de ahorrar, es que nos convenzan de que el rumbo va a cambiar, que de hecho fue la demanda del 19 de noviembre en las elecciones, cambiar de rumbo. Y ahí el punto clave es que, nos guste o no, los rumbos se fijan por leyes y se cambian mayormente por leyes. Podrás intentar algún DNU, como intentó este gobierno, pero se cambian por leyes y eso es una tarea que tiene que hacer el Congreso. O sea, el Congreso nos tiene... No pido todo el Congreso, pues sería imposible, pero la mayoría de los legisladores nos deberían dar la señal a la gente y a las empresas, porque también las empresas dejan de invertir porque tienen miedo, ¿sí? Miren, muchachos, sí, nosotros estamos por el cambio de rumbo y entonces no nos vamos a tragar el iceberg. Pero mientras nos sigan teniendo en ascuas, ¿por qué yo voy a gastar más? Si a mí nadie me está mostrando voluntad de que este barco no le pega al iceberg. Está bien, es un argumento válido y que es inclusive repetido por el oficialismo, pero por otra parte, Aldo, en nuestro sistema republicano, representativo y federal, equilibra esta sensación de poderes justamente con las elecciones de medio término. Quiero decir, técnicamente, si bien el resultado de la expresión popular del balotaje indica un 57% de adhesión al Milei presidente, viendo lo que es el mapa organizativo de la democracia en la Argentina, el respaldo a las leyes de Milei, por ponerle un nombre, fue de menos del 30%. Y por eso es lo que se refleja en el Congreso. O sea, ¿dónde está el equilibrio allí entre esto de, y lo dicen muchos del oficialismo, de todos los oficialismos, y muchos de la oposición, para mí mal llamada amigable, de dar herramientas? Pero esas herramientas, para mí, las primeras, son las del voto popular, que le dieron el 57 a Milei para ser presidente,
pero le dieron en el Congreso, con eso que vos habrás escuchado, bueno, no va a poder hacer todo porque el Congreso lo va a frenar. O sea, se está dando algo que en cierta medida es como una paradoja. Sí, lo primero que yo te voy a aclarar es que que claramente yo estoy de acuerdo con que existan elecciones de medio término, ¿no? Porque sí, algo, no, desde un punto, no, porque para esto ha mí no dado hace falta para esa discusión, ¿no? Que deberíamos tener que elegir a todos los legisladores cuando elegís un presidente. Porque sería eso como está bien cuando no tener Congreso. No, pero ¿entendés? además, es una barbaridad. Eso está bien. Muy Cuando nos republicano gusta. no me suena. No, pero digo, no, eso ni que hablar. Sí. Ahora, ese argumento está bien cuando nos gusta a nosotros, claro. Pero cuando ganas vos... No, por eso. Me parece que eso es lo que hace que uno no se vaya continuamente a los extremos. O sea que estoy plenamente de acuerdo. Con lo que por ahí sí, porque tuve, digamos, la suerte de trabajar con todos los equipos económicos de lo que vos llamás la oposición amigable, ¿no? No con el equipo de Massa, digamos. A mí no me gusta el término, pero se suele llamar bueno, la oposición como vos amigable. dijiste, por eso lo repito, pero yo con todo el arco de la oposición sí, al nos has oficialismo contado de ese que has momento, llevado los proyectos, estuve trabajando y te digo la verdad, todos tenían más o menos los mismos proyectos, ¿sí? Podrían llegar a discutir Carlos Melconian, Luciano Laspina y todos los que eran ministeriables en su momento con el actual gobierno, el grado en el cual se hubieran salido del cepo o no, el grado en el cual hubieran hecho el ajuste fiscal o no, si hubieran dejado de emitir o hubieran seguido emitiendo un poquitito, pero estaríamos hablando de una diferencia muy chiquitita, ¿no? Con lo cual eso te da para pensar que debería haber habido margen como, no te digo la ley bases original, pero algo menos lavado de lo que están por aprobar, podría haber salido, ¿sí? De hecho, fíjate que los radicales presentaron un proyecto de ley laboral que querían agregar, que hubo que sacarle un montón de cosas, porque si no, no pasaba por diputados, por otros legisladores, que encima eran radicales algunos también, ¿no? Entonces, bueno, claramente acá ese es el problema, es un problema, o sea, yo creo que la democracia, no cabe la menor duda que la democracia republicana es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? Pero tiene costos y bueno, y como ciudadanos vamos a tener que, de la misma forma que nos beneficiamos de lo que tiene de bueno una democracia republicana, que siempre es más que los costos, bueno, tenemos que aprender ahora a lidiar con esto de que el Congreso se va a tomar más tiempo por ahí de aprobarlo. Yo creo que va a terminar aprobando una ley bases, no la del principio, ni a palos, pero que la verdad es que cuando vos querés hacer un viaje de 20.000 leguas, ¿sí? La realidad es que empieza por el primer paso. Necesitamos dar el primer paso y después daremos otro y después daremos otro. Yo creo que a la larga va a empezar a generarse una vocación de cambio dentro del Congreso cada vez más grande. Esa es mi expectativa. Yo no puedo menos que coincidir en que cualquier gobierno necesita una herramienta de gestión. Sí, me animo a decir que noto ciertas, no hemos, pero noto ciertas diferencias porque cuando algunos gobiernos piden herramientas de gestión se los acusa de querer ir por todo, de querer tratar al Congreso como una escribanía, y cuando este gobierno abiertamente ha maltratado de la manera que maltrató al Congreso, parecería que hay que darle herramientas. Yo lo que digo es que en torno a la salud democrática que tanto necesitamos, deberíamos ponernos de acuerdo por lo menos en el criterio, porque parecería que hay errores o excesos que son gravísimos para algunos y perdonables para otros, ¿no? Eso por lo menos es mi punto de vista. Sí, a mí yo estoy en contra de todo lo que sea facultades delegadas, y siempre lo he estado, pero me llama también la atención lo que vos decís, porque en definitiva, digamos, el Congreso le da las facultades delegadas según se le dé la gana a quien dárselo, y la verdad es que lo que está pasando, ¿no? A este gobierno le van a dar muchísimas menos facultades delegadas que cualquier otro gobierno del pasado, como si en este momento estuviéramos en una joda y no en tremenda crisis tratando de sacar el país de la posibilidad de una hiper, que yo ya creo que no existe más, pero tampoco te lo puedo garantizar, ¿no? Entonces acá es donde a mí me parece que hay diferencias. De hecho, creo que a ustedes les conté una anécdota mía, ¿no? Porque hace rato,
yo siempre tuve muy buena relación con la gente del Congreso. En su momento incluso me consultaban peronistas, radicales, todo, no existía el PRO siquiera, ¿no? En esa época. Me acuerdo de un gobierno en el cual, no voy a decir de qué lado, la oposición, fui a hablar con la oposición, che, no le den la facultad de delegada que están pidiendo, ¿cómo se las van a dar? Y esta oposición, que estaba ahí en el Congreso, me dijo, mira, ¿cómo no se lo vamos a dar? Si nos lo hubiera pedido un presidente de nuestro lado, se lo hubiéramos dado igual. O sea, vos decís, pero no es así. O sea, cada uno tiene su rol, el Congreso tiene su rol. Por eso es que jamás me metería con el Congreso en términos de toda esta discusión de si habría que dedicarle, que se elija una sola vez con el presidente, ¿no? Porque yo creo que tiene un rol y tiene que cumplir con ese rol, ¿no? Pero acá cumplen el rol según les parezca, ¿no? Y eso es lo que no me convence. Aldo, siempre, para mí también de manera errónea, pero en el sentido común de la gente se suele equiparar la gran economía de un país con la economía hogareña. ¿Por qué digo que es errónea? Y porque las familias no emiten su moneda, entre otras cosas. Así que, pero bueno, a veces ayuda para este concepto que también se escucha mucho, que en ninguna casa se puede gastar más de lo que ingresa. Cosa que uno puede estar o no de acuerdo, pero es lo que en toda la familia, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué tenemos para opinar frente a aquellos que dicen que el superávit de Milei se logra cual si yo en mi casa no le pago a nadie y no le doy de comer a mis hijos y le digo a mi mujer, este mes no sobra plata? Mira, yo creo que ahí hay un error, porque cuando vos tenés que asignar los recursos, o sea, los gobiernos siempre gastan lo que tienen. Lo que pasa es que, en general, los economistas no suelen tomar como un recurso lo que se cobra por impuesto inflacionario, que es lo que vos decís, tienen la capacidad de emitir. Todos los gobiernos tienen la capacidad de emitir, pero en la medida que del otro lado la gente demande esos pesos, que es lo que pasa en cualquier país civilizado del mundo, claro, ¿no? Está claro. Esos pesos yo metí, pero claramente la moneda de cada lugar, ¿no? Pero no cuando el Banco Central tiene como principal rol, y lo ha tenido, te diría, el 70-80% de la vida de este Banco Central, ha tenido ese rol, no la de darle una moneda estable y confiable a la gente, emitiendo lo que la gente necesita, que obviamente eso lo puede usar el gobierno, sino acá el principal rol del gobierno, del Banco Central, ha sido emitir todo lo que el gobierno necesita para que financie sus excesos de gastos. Eso te determina que existe un impuesto inflacionario que no se suele tomar como recurso, pero existe, porque te están financiando de esa forma, quebrando al Banco Central. Ahora, cuando uno ve cómo veníamos financiándonos, era de la peor manera, porque la inflación acelerada que teníamos, a los que más afectaban eran los más pobres. Alguien podrá venir y decirme, mirá, van a reponer el impuesto a las ganancias. Pará, el impuesto a las ganancias va a afectar a la gente que cobra $1.800 para arriba. Lo otro estaba matando a los más pobres, porque mata a los más pobres, porque la gente más pobre es la que tiene la mayor parte de su patrimonio en pesos, a la que más le está sacando en términos de lo que tiene. O sea, eso está indiscutido en todo el mundo. Acá lo que hay es cierto, una baja del gasto que es de emergencia. También tenemos que ver cómo se bajó el gasto ahí adentro, ¿no? Pero ya de movida lo que estás teniendo es una forma de redistribuir, ponerlo así, la carga tributaria, porque sin impuestos no te podés quedar, ¿no es cierto? Sin financiamiento o sin recursos no te podés quedar. La otra parte del ajuste, que ya viene desde viejo, o sea, desde hace bastante, lamentablemente, la están haciendo los jubilados. Ni que hablar. Ni que hablar. Pero eso ya viene de viejo y lo hubieran hecho cualquiera. No es solamente de esta gestión. Está, sí. Y lo hubiera hecho cualquiera, y eso te vuelvo a dar fe, Agustio, ¿no? De lo que hubiera asumido, inclusive Massa, ¿tá? O sea, el anterior oficialismo. La otra parte es las inversiones de ahora, todo que es de urgencia, pero no es sustentable en el tiempo, claro. Las obras de infraestructura. Todos iban. De hecho, ya en el anterior gobierno se habían dejado de pagar las obras de infraestructura para no emitir más plata, ¿no? Y los sueldos, licuar los sueldos. Bueno, eso es insostenible en el tiempo, eso es una realidad. Por eso es que dependemos de que esta economía se recupere, porque si se recupera la economía, uno lo que puede hacer a partir de ahí es recaudar más y poder de esa forma subsanar todo esto
esta parte del ajuste que es de emergencia. Y ahí es donde vuelve a ser importante, nos guste o no, y salga bien o mal, ¿sí?, lo del Congreso, porque si del Congreso no nos dan señales de un cambio de rumbo, yo lo que voy a hacer es seguir haciendo lo que vengo haciendo hasta ahora. Porque una cosa que es no gastar, porque una cosa que la gente tiene que saber es que una reactivación no empieza por la gente que se empobreció, ni por la gente que se quedó sin empleo. Para la reactivación, nos guste o no, también en economía, son irrelevantes, porque esos no pueden gastar. Los que pueden gastar son aquellos que tienen los recursos y los están ahorrando por miedo. Si mañana, y las empresas que pueden invertir, si mañana el Congreso nos diera muestras fehacientes de que quieren un cambio de rumbo más rápido, más lento, no importa, ¿sí?, lo que vamos a hacer es, bueno, le voy a decir a mi mujer, che, antes salíamos a comer 2 veces por mes, ¿no te parece que ya terminemos con esto? Si no viene una crisis, ¿para qué seguimos ahorrando un montón? Que eso hace que nuestro bienestar sea menor. O pintemos la casa que está destruida, no la pintamos. Sí, Aldo, y las empresas van a decir, invierto un poquitito. Y eso es lo que te genera la reactivación. Está bien, pero en el medio de todo ese universo que vos planteás, hay un montón de gente, mucha, que se le ha venido reducido sus ingresos y entonces a lo mejor, aunque quisiera retomar un poco, es que realmente no puede, porque si en una notable pérdida de caída salarial, que yo creo que lleva por lo menos pronunciada 10 años, a lo mejor la caída es un poquito más larga, pero pronunciada 10 años, también es cierto que estos 3 meses fue, de esos 10 años, los peores. O sea, hay un montón de gente, no quiero ser autorreferencial, que dice, che, bueno, pero lo que me falta para esa actitud, no solamente me falta de actitudinal, me falta en el bolsillo. Sí, sí, pero acá de vuelta. Por eso yo te saqué a toda la gente que se empobreció y no tiene capacidad de gasto. Acá del único que vos me estás hablando, ¿sí?, es que hace 10 años probablemente hubiéramos podido tirar de arriba de la montaña, cambiando la expectativa de la gente, una bolita de nieve más grande de la que podemos tirar hoy, ¿sí? Y hace 20 probablemente hubiera sido más grande que la que podíamos tirar hace 10. Y si vos tirás una bolita de nieve, que es la que la gente y las empresas que pueden gastar y no la están haciendo, ¿sí?, porque tienen miedo y de pronto le sacás ese miedo porque hay un cambio de rumbo, si vos tirás una bolita de nieve chiquita, bueno, más chiquita lamentablemente lo que hay, ¿sí?, claramente va a ir pegando cada vez más nieve, pero para, sí. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a comer afuera y el del restaurante va a estar contento, así como sea chica pintor, se ¿entendés? Claro. Y así funciona. Es probable que tarde más tiempo en juntar suficiente nieve. Lo que yo creo, bueno, pero no hay milagros en la economía. Ni que hablar. ¿No? Lo que yo creo es que a nosotros lo que nos falta no es actitud, es plata, y no a una minoría de la población. Ni siquiera en los sectores más pobres. Por eso, será muy chiquito, pero la gente que hoy puede gastar no lo hace. Y la gente que puede invertir no lo hace. Y no lo va a hacer hasta que vea un cambio de rumbo. Y bien que hace, porque todo lo que lo hicieron con el rumbo pasado perdieron plata. Entonces, ¿por qué voy a venir a perder plata? ¿Sí? O sea, cambiame el rumbo y yo voy... Y es más, fíjate lo que fue el gobierno de Cambiemos. Prometió cambiar el rumbo, nunca lo hizo, a los 2 años tuvo una crisis tremenda que se lo llevó puesta. Yo creo que hoy, lamentablemente, no hay tanta espalda como en la época que asumió Cambiemos y eso me preocupa. ¿Por qué? Por esto que vos decís. Hoy somos más pobres, mucho más pobres. Entonces, cada uno en su escala, pero digamos... Somos todos mucho más pobres. Entonces, lo que yo hubiera podido gastar un poquito más en el gobierno de Cambiemos, resulta que hoy es muy poquito. O sea, mi pelotita de nieve, mi bolita de nieve que voy a tirar ahora, es mucho más chiquita la que podría tirar o haber tirado el gobierno de Cambiemos si hubiera cambiado de rumbo. Ojalá, Aldo, que la realidad no nos siga rompiendo las pelotitas de nieve y nos deje, aunque sea un poco en paz, y como siempre nos gusta decir, primero los de abajo, ¿no? Que son, como me gusta también decir a mí, Aldo, llueve en todos lados, pero los pobres se mojan primero. Gracias. No, de nada. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos, si todo sale bien, la semana que viene. En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.